Escuché a mi esposo: esto es un plan de 3 años, el tiempo justo para conseguir la inversión de su padre y el contacto para mi negocio. Luego me divorciaré. No dejé caer el teléfono. No grité. No dejé de respirar. De hecho, lo primero que noté no fue el dolor, sino la absurda y cruel claridad del mundo a mi alrededor. Estaba estacionada en el acotamiento de la carretera México-Toluca, con el tráfico de las 5 de la tarde rugiendo a mi izquierda como una bestia de metal y humo. El sol se reflejaba en el asfalto, creando espejismos de agua que no existían, y el calor dentro de mi camioneta comenzaba a ser sofocante a pesar del aire acondicionado. Miré mis manos sobre el volante de cuero, se veían normales, con su manicura francesa impecable y el anillo de diamantes brillando en el dedo anular con una inocencia que me dio náuseas. Se sentían ajenas, como si pertenecieran a un maniquí en una vitrina que alguien estaba a punto de romper con un ladrillo. La voz de Damián seguía saliendo por los altavoces del sistema Bluetooth. La conexión era cristalina, cruelmente perfecta. No había estática que suavizara el golpe. El viejo está forrado, güey. Tiene terrenos en Querétaro que ni siquiera ha declarado todavía en las reuniones familiares. ¿De verdad crees que yo seguiría aguantando sus cenas de los domingos, escuchando sus sermones sobre ética y valores familiares, si no hubiera un fideicomiso monstruoso detrás? Otra voz se rió, baja y ahogada, acompañada por el sonido inconfundible de hielo chocando contra el cristal de un vaso caro. Reconocí esa risa al instante. Era Esteban, su socio, su mejor amigo, el hombre que había dado el discurso en nuestra boda sobre el amor eterno y la lealtad inquebrantable. «Eres un perro, Damián», dijo Esteban, con ese tono de complicidad masculina que siempre me había hecho sentir incómoda, aunque nunca supe por qué hasta ahora. Era el sonido de dos hombres que creen que el mundo es su buffet privado. Pero, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar? La morra se ve intensa. A veces parece que te adora demasiado. Hubo una pausa. Pude imaginar a Damián recostándose en su silla de piel ergonómica, esa que yo le había regalado por su cumpleaños número 33, importada de Italia, tomando un trago de su whisky escocés favorito, sintiéndose el rey del universo. 2 años más, tal vez 3, dijo Damián con una calma calculadora que me heló la sangre. Era el tono que usaba para negociar contratos de arrendamiento, no para hablar de su esposa. Ese es el plan maestro. Para entonces, habré conseguido que don Rogelio firme como aval solidario para el proyecto Colmena. Necesito esa firma, Esteban. Una vez que tenga los 50 millones asegurados y la red de contactos de los Montemayor en mi bolsillo, tendré suficiente capital para caminar solo. Ella ni siquiera lo verá venir. ¿Y no te da lástima?, preguntó Esteban. Por un segundo, pensé que había un atisbo de conciencia en su voz, una pequeña chispa de humanidad. Pero la respuesta de Damián lo borró todo, apagando cualquier esperanza como quien apaga un cigarro en el suelo. Mireia es cómoda. Demasiado cómoda. Es como agua tibia, ¿sabes? No te quema, no tiene sabor, no te emociona, pero la necesitas para sobrevivir mientras construyes algo más fuerte. Solo la necesito para mantenerme hidratado mientras levanto mi imperio. Luego buscaré el vino. Buscaré algo que tenga cuerpo, algo que valga la pena saborear. Agua tibia. Esas 2 palabras aterrizaron en mi pecho con más fuerza que cualquier insulto directo. No me llamó fea, ni estúpida, ni loca. Me llamó insípida. Funcional. Un recurso consumible. Me redujo a un vaso de agua del grifo que se bebe sin pensar y se deja a medio terminar en la mesa de noche. Terminé la llamada presionando el botón rojo en la pantalla táctil con una suavidad deliberada. El silencio que llenó la cabina del coche fue ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración, que de repente sonaba rasposa, como si hubiera tragado vidrio. 3 años de relación. 2 años de matrimonio. 730 días de despertar a su lado, de hacerle café cada mañana con la mezcla exacta de granos que le gustaba, de escuchar sus sueños repetitivos sobre cambiar el mercado inmobiliario, de consolarlo cuando los inversores le cerraban la puerta en la cara.
Todo eso se desmoronó en menos de 60 segundos de una llamada de bolsillo. Una falla tecnológica había revelado la falla estructural de mi vida. Miré por el retrovisor. Mis ojos cafés me devolvieron la mirada. Siempre me habían dicho que tenía ojos amables, ojos de niña buena, ojos que invitaban a la confianza. Damián solía decir que se había enamorado de mi bondad, de mi luz interior. Ahora sabía que no se había enamorado de mi bondad, la había identificado como una debilidad explotable. Había visto a una mujer que quería ser amada, la hija única de un magnate de la construcción que solo quería ver a su niña feliz, y había hecho los cálculos matemáticos. Soy Mireia Montemayor. Tengo 32 años. Soy restauradora de arte y arquitectura. Mi trabajo consiste en salvar cosas que otros consideran arruinadas. Paso mis días limpiando capas de barniz oxidado de pinturas antiguas para revelar los colores brillantes que hay debajo, o reforzando vigas de madera en casonas coloniales que están a punto de colapsar. Tengo paciencia. Tengo una mano firme. Tengo la capacidad de ver la belleza y el valor donde otros solo ven grietas y polvo. Siempre pensé que Damián era como una de esas estructuras antiguas, un poco áspero en los bordes, tal vez con algunas grietas superficiales por su infancia difícil, pero con cimientos sólidos. Pensé que con suficiente amor, paciencia y apoyo, podía restaurarlo, ayudarlo a brillar. ¡Qué estúpida fui! Qué arrogante de mi parte pensar que podía arreglarlo. No estaba restaurando una joya oculta, estaba pintando sobre una pared llena de termitas. Damián no era una obra de arte bajo el polvo, era una falsificación barata vendida a precio de museo. Y yo había comprado la colección completa. Encendí el motor. Mis manos empezaron a temblar, una vibración fina y eléctrica que subía desde mis muñecas hasta mis hombros. Necesitaba moverme. Si me quedaba ahí, en el acotamiento, sintiéndome como agua tibia, sentía que iba a empezar a gritar y nunca pararía. Metí primera y me incorporé al tráfico. Mientras avanzaba lentamente entre el mar de luces rojas de freno que se extendía hacia la Ciudad de México, mi mente no estaba en la carretera. Estaba viajando hacia atrás, rebobinando la cinta de mi vida, buscando las pistas que mi ingenuidad había decidido editar. El Museo del Dolor estaba a punto de abrir sus puertas. Dicen que el amor es ciego, pero eso es mentira. El amor no es ciego, el amor es un editor de vídeo muy eficiente. Corta las escenas que no encajan con la narrativa romántica y resalta los momentos de luz, añadiendo música de fondo para que todo parezca perfecto. Pero ahora, conduciendo hacia una casa que ya no se sentía mía, el editor había renunciado y yo estaba viendo el material en bruto, sin cortes, sin filtros. Mi mente se convirtió en una sala de exposiciones donde cada recuerdo era una pieza de evidencia. Recordé la noche en que nos comprometimos, hace 2 años y medio. No fue un momento íntimo en un parque o en casa. Fue en Rosa Negra, un restaurante de moda en Polanco, rodeados de gente, ruido y bengalas. Era el tipo de lugar que a Damián le encantaba, caro, ruidoso y lleno de personas que iban allí para ser vistas. Cuando me dio el anillo, un diamante corte princesa que parecía demasiado grande y llamativo para su presupuesto de emprendedor novato, todo el restaurante aplaudió. Él se puso de pie, radiante, saludando como un político en campaña, absorbiendo la adoración de extraños. Mireia, me dijo al oído, mientras me abrazaba para la foto que inmediatamente subió a Instagram, con este anillo no solo nos unimos nosotros. Unimos fuerzas. Vamos a ser una power couple. Tú y yo contra el mundo. En ese momento me pareció ambicioso, sexy. Pensé que quería decir que enfrentaríamos los desafíos juntos. Ahora, recordaba lo que pasó media hora después, cuando llegó la cuenta. Vi cómo su cara cambiaba de color al ver el total. Sacó su tarjeta, sudando ligeramente. La mesera regresó 2 minutos después, incómoda. Joven, la tarjeta fue rechazada. Damián se puso rojo, una mezcla de vergüenza y furia contenida. Imposible. Debe ser el banco, seguro la bloquearon por seguridad después de la compra del anillo, dijo, riendo nerviosamente, mirando a las mesas vecinas para asegurarse de que nadie hubiera escuchado.
¡Qué ridículo! Yo, por supuesto, saqué mi tarjeta discretamente y pagué 20.000 pesos en una cena. No te preocupes, amor, le dije, acariciando su mano bajo la mesa. Lo mío es tuyo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Él me miró, y por un segundo, vi un alivio que no era gratitud, era codicia. Sus hombros se relajaron. Tienes razón, dijo, recuperando su sonrisa. Lo nuestro es nuestro. Nunca me devolvió ese dinero. Y 2 semanas después, insistió en que abriéramos una cuenta conjunta, para simplificar los gastos de la boda y el futuro. Yo puse el 90% de los fondos iniciales. Él puso las excusas sobre el flujo de caja de su empresa. La luna de miel en Miami. Yo quería ir a Oaxaca. Soñaba con una cabaña en la playa en Mazunte, comer tlayudas, beber mezcal artesanal, desconectarme del mundo. Damián insistió en Miami. Es cosmopolita, nena. Además, mereces lujos. Mereces compras en Val Harbor. Acepté porque quería verlo feliz. La segunda noche de nuestra luna de miel, estábamos en el bar del Hotel Faena. Yo llevaba un vestido de seda blanco que me había costado una fortuna, sintiéndome hermosa, esperando una noche romántica. Damián estaba en su teléfono. Siempre estaba en su teléfono. Damián, estamos de luna de miel, le reproché suavemente, tocando su mano. Deja el trabajo un rato. Mírame. Él suspiró, ese suspiro largo, pesado y condescendiente que se convertiría en la banda sonora de nuestro matrimonio. Era el sonido de un genio incomprendido soportando a una simple mortal. Mireya, estoy cerrando una reunión con un desarrollador de Monterrey que está aquí por la conferencia inmobiliaria. Esto es por nosotros. ¿No quieres que tengamos seguridad? ¿No quieres que nuestros hijos vivan bien? Hijos. Siempre usaba a nuestros hijos hipotéticos como escudo humano para justificar su negligencia. Esa noche me dejó sola en la habitación del hotel durante 4 horas. Se fue a tomar una copa con el contacto. Yo me quedé viendo televisión por cable, sintiéndome estúpida y sola en una cama king size. Volvió a las 3 de la mañana, oliendo a puros y alcohol caro, eufórico. Lo tengo en la bolsa. Gritó, tirándose en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Este tipo conoce a tu papá. Cuando le dije que era mi suegro, su cara cambió por completo. Eso es lo que vale el apellido, carajo. El apellido abre puertas. Me abracé a mí misma en el borde de la cama, sintiendo un frío repentino bajo el aire acondicionado a pesar del calor de Miami. Me convencí de que estaba borracho de felicidad. No, estaba borracho de oportunismo. Yo no era su esposa, era su tarjeta de presentación VIP. Sucedió hace 6 meses, un domingo por la mañana en nuestra cocina de diseño. La luz entraba suavemente, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Parecía una escena de película romántica, pero el guión era de terror. Damián, tengo 32 años, le dije, trazando círculos nerviosos en mi taza de café. Papá me preguntó ayer cuándo le daríamos nietos. Ya sabes cómo es, se está haciendo mayor y quiere ver a la siguiente generación. Damián se tensó visiblemente. Lo vi en sus hombros, en cómo dejó de masticar su tostada de aguacate. Tu papá siempre presionando, dijo con la boca llena, sin mirarme. Siempre quiere controlar los tiempos de todo el mundo. No es presión, Damián. Es ilusión. Y, yo también quiero. Tenemos la casa, tenemos estabilidad. Mi carrera va bien. Siento que es el momento. Él se giró hacia mí, con una expresión que mezclaba lástima y un fastidio apenas disimulado. Mireya, por favor. Sé realista. Mi startup está en una etapa crítica. Estamos levantando capital. Un bebé ahora sería, un ancla. ¿Un ancla? La palabra me dolió más que una bofetada. Me sentí pesada, inútil. Me refiero a la responsabilidad,
corrigió rápidamente, dándose cuenta de su error. Se levantó, se acercó a mí y me besó la frente. Un beso seco, paternal, sin pasión. Quiero que nuestros hijos nazcan en la cima, mi amor. No quiero que les falte nada. Dame tiempo. 2 o 3 años más. Cuando el proyecto Colmena se consolide. Cuando tenga el capital para no depender de nadie. 2 o 3 años más. La misma frase de la llamada. No estaba esperando para darles a nuestros hijos una vida mejor. Estaba esperando para divorciarse sin ataduras. Un divorcio sin hijos es más barato, más rápido, más limpio. Yo no era la madre de sus futuros hijos, era su avalista temporal. Era la gallina de los huevos de oro a la que planeaba sacrificar en cuanto dejara de poner. Las lágrimas finalmente brotaron mientras conducía, calientes y saladas, nublando mi vista. Pero me las sequé con el dorso de la mano. No. No iba a llorar por él. No iba a desperdiciar ni una gota más de agua tibia en ese hombre. Llegué a la entrada de nuestra privada residencial en Lomas de Chapultepec. El guardia de seguridad, don Pepe, me saludó con su habitual sonrisa cálida, levantando la pluma para dejarme pasar. Buenas tardes, señora Mireya. ¿Qué tal el tráfico? Pesado, don Pepe. Muy pesado, respondí, forzando una sonrisa. Mi voz sonó normal. Eso me asustó. ¿Cómo podía sonar tan normal cuando me estaba quemando por dentro? ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando mi eje se había roto? Entré en la casa. Nuestra casa. Una estructura moderna, minimalista, llena de vidrio, acero y concreto. Damián la había elegido. Decía que reflejaba el futuro y el éxito. Yo siempre la había sentido fría, impersonal, como una galería de arte vacía, pero la había llenado de alfombras persas, de plantas monstruas gigantes, de vida, intentando darle calor. Intentando calentar el agua tibia. Dejé las llaves en la consola de la entrada. La casa estaba en silencio. Damián no llegaría hasta dentro de 1 hora. Tenía 60 minutos para recomponerme, para transformarme. Fui directamente a la cocina. No encendí las luces. Me serví una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon con cuerpo, llenándola hasta el borde. Mis manos ya no temblaban. El temblor había sido reemplazado por una claridad helada, una concentración absoluta. Podía irme ahora. Hacer las maletas, ir a casa de mis padres, llorar en el regazo de mi madre y dejar que los tiburones legales de papá destrozaran a Damián. Sería fácil. Sería seguro. Sería lo que cualquier persona sensata haría. Pero entonces pensé en su risa. Esa risa burlona con Esteban. Pensé en cómo me llamó, cómoda. Pensé en cómo planeaba usar a mi padre, un hombre que había empezado cargando sacos de cemento y había trabajado duro toda su vida, como un simple escalón para su propia vanidad desmedida. Si me iba ahora, él se haría la víctima. Diría que yo era histérica, que malinterpreté una broma de hombres, una conversación de borrachos. Intentaría salvar su reputación. Tal vez incluso conseguiría algún inversor por lástima, jugando la carta del marido abandonado por la esposa rica y caprichosa. No. Soy restauradora. Sé que para arreglar algo que está podrido desde los cimientos, no basta con una capa de pintura. A veces, tienes que dejar que la estructura colapse por completo bajo su propio peso. Tienes que exponer la podredumbre a la luz del sol. Damián quería un plan de 3 años. Quería dinero. Quería estatus. Bien. Le daría exactamente lo que quería. Lo elevaría tan alto, tan cerca del sol, que cuando cayera, la gravedad haría todo el trabajo por mí. Escuché el motor de su BMW en la entrada. Su coche, pagado con los bonos que mi padre le dio la Navidad pasada. El sonido del motor era arrogante, fuerte. Respiré, hondo. Me miré en el reflejo del horno de acero inoxidable. Me acomodé el cabello,
me puse un poco de brillo labial. Forcé una sonrisa en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa entrar en la trampa. La puerta principal se abrió. «Ya llegué, amor», gritó Damián, con esa voz falsa y alegre que ahora me sonaba como el chirrido de una tiza en un pizarrón. «En la cocina, cariño», respondí, inyectando dulzura en cada sílaba. Damián entró en la cocina como si fuera el dueño del mundo. Traía su saco colgado al hombro de manera casual, la corbata aflojada y esa aura de hombre de negocios agotado pero exitoso, que tanto le gustaba proyectar ante el espejo. En su mano izquierda, sostenía un ramo de flores envuelto en papel celofán barato. Rosas rojas, un poco tristes, con los bordes de los pétalos oscurecidos. Las había comprado en el semáforo de la esquina, a 2 cuadras de aquí. Lo sabía porque una vez vi al vendedor ahí. «Para la mujer más hermosa y paciente del mundo», dijo, extendiéndome el ramo con una sonrisa ensayada. Tomé las flores. Hace 24 horas, este gesto me habría parecido tierno. Pobre, está cansado, pero pensó en mí. Ahora, veía el precio de la etiqueta mental, 50 pesos para mantener a la inversora contenta. Un pequeño costo operativo. «Son preciosas, Damián». «Gracias». Mi voz salió suave, dulce. Oculté mi repulsión enterrando la nariz en las flores, oliendo el ligero aroma a podredumbre vegetal y gasolina. «¿Qué tal tu día?». Se dirigió al refrigerador y sacó una cerveza artesanal, ignorando mi pregunta hasta que dio el primer trago. «Intenso, nena». «Intenso», suspiró. Esteban y yo estuvimos revisando los números del proyecto Colmena. Le cambiamos el nombre, por cierto. Ahora es Horizonte Capital. Suena más global, ¿no? Más corporativo. Suena ambicioso, dije, buscando un florero, dándole la espalda para que no viera el odio en mis ojos. Es más que ambición, es destino. Se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. Sentí su aliento en mi cuello. Me costó cada gramo de mi autocontrol no darle un codazo en las costillas, no gritarle que me soltara. Los números son brutales, Mireia. Solo necesitamos ese último empujón. Ahí estaba. Ni siquiera esperó a que le sirviera la cena. Fue directo al grano. ¿El empujón?, pregunté, haciéndome la tonta, concentrándome en cortar los tallos de las rosas con las tijeras. «Snip. Snip. El aval. Tu papá». Me giró para que lo mirara. Sus ojos brillaban con esa fiebre del oro. «Necesito que hables con él, amor. Organiza una cena. Si él firma como garante, el banco nos suelta los 50 millones de crédito. Y con eso, seremos libres». Libres. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. Él hablaba de liberarse de las deudas, yo sabía que hablaba de liberarse de mí. «Damián, sabes que a papá no le gusta mezclar familia y negocios. Es su regla de oro. Siempre lo ha dicho». Damián apretó mi cintura un poco más fuerte de lo necesario. Su sonrisa vaciló por un microsegundo. «Las reglas están para romperse por la familia, ¿no? Tú eres su princesa, Mireia. Su única hija. Si tú se lo pides, si le dices que esto es por nuestro futuro, por la seguridad de tus nietos, él lo hará. No te negará nada a ti». Otra vez los nietos imaginarios. Los usaba como moneda de cambio. Le acaricié la mejilla. Su piel se sentía fría bajo mis dedos. «Lo intentaré, Damián. Pero necesito ver algo sólido. Papá no va a firmar por una idea o un sueño. Necesita ver compromiso. Necesita ver que tú también estás arriesgando algo». «Tengo compromiso», exclamó, soltándome para gesticular. «Tengo el plan de negocios. Tengo las proyecciones a 5 años. Tengo mi vida puesta en esto». «Lo sé, amor. Pero,
Hice una pausa dramática, mordiéndome el labio inferior como hacía cuando estaba preocupada. Tal vez si mostramos que nosotros también estamos poniendo activos reales en la línea, él se sienta más seguro. Damián se detuvo. Me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? La hipoteca, dije, soltando la primera migaja de mi trampa. Podríamos ofrecer poner una propiedad en garantía colateral. Solo temporalmente. Para demostrarle al banco y a papá que vamos en serio. Pero nuestra casa ya está hipotecada, dijo él, frunciendo el ceño. No tenemos capital libre. Esta casa sí. Pero, la casa de la abuela en Coyoacán no. Los ojos de Damián se abrieron como platos. La casa de Coyoacán. Era mi herencia directa, una casona colonial del siglo XIX que mi abuela me había dejado exclusivamente a mí. Valía una fortuna, no solo por el terreno inmenso en una zona histórica, sino por la arquitectura. Él siempre había insinuado que deberíamos venderla para inyectar capital a su empresa o comprar algo en Miami, y yo siempre me había negado rotundamente. Era mi santuario, mi taller, mi conexión con mi pasado. ¿Pondrías la casa de tu abuela en riesgo? Preguntó, tratando de ocultar su emoción, pero fallando miserablemente. Su voz tembló de codicia pura. Por nuestro futuro, sí. Mentí con la facilidad de una actriz ganadora del Oscar. Miré sus ojos y vi los signos de dólar girando. Si tú dices que en 3 años seremos millonarios y tendremos libertad total, entonces no hay riesgo real, ¿verdad? Es solo un trámite. Él sonrió. Fue una sonrisa depredadora, la sonrisa del lobo que ve que Caperucita ha dejado la puerta abierta. Cero riesgo, mi amor. Te lo juro. En 3 años te compraré 10 casas como esa. Convertiremos Coyoacán en nuestro patio de recreo. Bien. Entonces prepara los papeles con el banco. Yo hablaré con papá. Esa noche, cenamos como si nada hubiera pasado. Él estaba eufórico, hablando sin parar de sus planes, de cómo iba a comprar un yate, de los viajes que haríamos. Yo asentía, comía mecánicamente y planeaba mi siguiente movimiento. Mientras él dormía roncando suavemente a mi lado, soñando con sus millones, yo me levanté. Eran las 2 de la madrugada. Fui al estudio y abrí su laptop personal. Damián era arrogante. Su contraseña era Damián King 88. Siempre había sido la misma. Nunca pensó que yo, su esposa, agua tibia, tendría la curiosidad o la malicia para revisarla. Entré en su correo. Nada incriminatorio a primera vista. Solo negocios. Luego abrí su WhatsApp web. Aún estaba logueado. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. Un chat fijado arriba. El contacto estaba guardado como Valeria, asistente. Leí los mensajes de las últimas 24 horas. Damián, ya casi, nena. La tonta de mi esposa va a hablar con su viejo. Le voy a sacar la firma del aval. Aguanta un poco más. Valeria, te extraño. Odio que duermas con ella. Me da asco pensar que la tocas. Damián, no es dormir, es trabajar. Es parte de la chamba, mi amor. Tengo que mantenerla contenta para que afloje la lana. En cuanto tenga el dinero asegurado, nos vamos a París. Solo tú, yo y el bebé. Bebé. La palabra saltó de la pantalla y se clavó en mi garganta. El mundo se detuvo. Mi respiración se detuvo. Sentí un zumbido en los oídos. Valeria estaba embarazada. Él me había negado un hijo a mí, su esposa legítima, alegando que no era el momento, que el negocio era primero, que un hijo era un ancla. Y mientras tanto, había embarazado a su secretaria y planeaba huir con ella usando mi dinero y el aval de mi padre. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla. No de tristeza. De furia pura, volcánica, destructiva. Una furia que quemaba más que el fuego.
Saqué mi teléfono y tomé fotos de la pantalla. Cada mensaje. Cada foto que se enviaban, selfies en la cama de un hotel, fotos de ecografías. También entré en la banca en línea. Descargué los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa que él manejaba y que yo supuestamente no debía ver. Tiffany y CEO, $45,000 MXN. Un brazalete que nunca vi. Hospital Ángeles, consulta ginecología, $3,500 MXN. Hotel Four Seasons Punta Mita, $28,000 MXN. Fechas en las que supuestamente estaba en una conferencia en Guadalajara. Todo pagado con el dinero que yo transfería a la cuenta conjunta para ahorros de la casa. Él estaba financiando su aventura y su nueva familia con mi trabajo. Cerré la laptop con cuidado. Limpié mis huellas dactilares del teclado. Regresé a la cama. Me acosté al lado del hombre que planeaba destruirme. Miré su perfil en la oscuridad. Se veía tan pacífico, tan inocente. Duerme bien, Damián, pensé, sintiendo como mi corazón se endurecía hasta convertirse en diamante. Duerme y sueña con tu imperio. Porque cuando despiertes, vas a estar en ruinas. A la mañana siguiente, llamé a mi padre apenas Damián salió de casa. Papá, necesito verte. En la oficina. Solo tú. Es urgente. Don Rogelio Montemayor es un hombre de la vieja escuela. Duro, directo, forjado en el acero de las construcciones. Cuando llegué a su oficina en la colonia Roma, una casona antigua que olía a madera y café fuerte, me estaba esperando de pie. Te ves terrible, hija, dijo, sin rodeos, analizando mi cara pálida y mis ojos hinchados. ¿Qué pasa? No dije nada. No confiaba en mi voz. Solo saqué mi teléfono, lo desbloqueé y reproduje el audio de la llamada en la carretera. Luego, abrí la galería y le mostré las fotos del chat con Valeria y la ecografía. Vi a mi padre envejecer 10 años en 5 minutos. Su rostro, habitualmente rojo y lleno de vida, pasó al blanco de la incredulidad y finalmente al gris de la decepción absoluta y una ira fría. Sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio de caoba. Voy a matarlo, dijo en voz baja, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Voy a ir a su oficina ahora mismo, voy a sacarlo a rastras y voy a romperle la cara. Luego voy a bloquearlo de cada banco, cada club y cada círculo social en este país. No, dije firmemente, poniendo mi mano sobre la suya. Él me miró, sorprendido por mi tono. ¿Cómo que no? Mireya, te está robando. Te está engañando. Va a tener un hijo con esa mujer mientras tú duermes en su cama. Te llamó, agua tibia. Si lo atacas ahora, papá, él gana. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el tráfico de la ciudad. Si lo confrontamos hoy con violencia, se hará la víctima. Dirá que el audio fue sacado de contexto, que era una broma. Dirá que yo soy una esposa celosa y loca que hackeó su computadora. Peleará por la mitad de mis bienes en el divorcio. Se llevará lo que pueda y desaparecerá con ella. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Dejarlo ganar? No. Quiero destruirlo legalmente. Quiero dejarlo tan vacío que ni siquiera su sombra quiera estar con él. Quiero que él mismo se ponga la soga al cuello. Le expliqué mi plan. Le hablé de la hipoteca de la casa de la abuela en Coyoacán. ¿Estás loca?, gritó mi padre. Esa casa es histórica. Es el legado de tu madre y tu abuela. Es el cebo, papá. Él necesita el aval de los 50 millones. Tú le vas a decir que sí, pero con condiciones. Le vas a pedir que ponga piel en el juego. Y yo le voy a pedir que firme un contrato postnupcial privado. Un acuerdo de protección de activos, para que yo me sienta segura al hipotecar la casa. ¿Qué tipo de acuerdo? Uno donde él ceda el 100% de sus acciones de Horizonte Capital, cualquier activo futuro y renuncie a cualquier reclamo sobre mis bienes en caso de infidelidad comprobada o fraude financiero.
Mi padre me miró con una mezcla de admiración y miedo. Estaba viendo a una nueva Mireia. Él nunca firmará eso. Ningún abogado lo dejaría firmar eso. Lo firmará, dije con una sonrisa fría. Porque es arrogante. Porque cree que soy estúpida y que no sé nada de la amante. Porque cree que nunca lo voy a atrapar. Y sobre todo, porque está desesperado por esos 50 millones para su plan de 3 años. La codicia lo cegará. Mi padre asintió lentamente. Una sonrisa feroz apareció en su rostro. Levantó el teléfono. Licenciado Torres, venga a mi oficina inmediatamente. Traiga su libreta. Vamos a redactar una trampa para ratas. 2 días después, Damián llegó a casa eufórico. Tu papá me llamó. ¿Quiere reunirse? Dijo que está interesado en el aval, que le gustó la propuesta de Horizonte Capital. ¡Qué maravilla, amor! Fingí celebrar, dándole un beso en la mejilla. Sabía que lo convencerías. Pero... Damián, sobre la casa de la abuela. Estoy nerviosa. Fui a ver a mi amiga Lucía, la abogada. Damián rodó los ojos, impaciente. Nena, ya hablamos de esto. No empieces con dudas ahora. Lo sé. Pero Lucía me sugirió algo. Un documento simple. Solo para que yo duerma tranquila y para protegerte a ti también de cualquier reclamo de mis primos sobre la casa. Dice que si tú estás tan seguro del éxito, no tendrás problema en firmarlo. Es solo, en caso de que tú decidas dejarme. Damián se rió. Una risa fuerte y segura. ¿Dejarte? Yo. Nunca. Trae el papel. Firmo lo que sea. Le entregué el documento. Era denso, lleno de jerga legal compleja redactada por el mejor bufete de la ciudad. Damián, como predije, solo leyó los encabezados, acuerdo de confidencialidad y garantía mutua de patrimonio. No leyó la cláusula 14, B en la página 6, letra pequeña, que definía la infidelidad y el uso indebido de fondos conyugales como causa de pérdida total de patrimonio empresarial y cesión de derechos. Firmó con un floreo exagerado, sin siquiera llamar a su abogado. ¿Ves? Hecho. Ahora, firma la hipoteca. Firmé la hipoteca. Mi mano tembló de verdad esta vez. Estaba apostando la casa de mi abuela en un juego de póker de alto riesgo. Si Damián encontraba una laguna legal, lo perdería todo. Pero miré su cara de satisfacción. Miré cómo guardaba los papeles pensando que había ganado. Disfrútalo, Damián. Es tu última victoria. Esa semana, mi padre organizó la gran gala de inversión. El evento donde supuestamente firmaría el aval ante la sociedad y los socios de Damián. Era la trampa final. Damián se volvió loco con los preparativos. Gastó dinero que no tenía en catering de lujo, luces, música. Invitó a todos, banqueros, políticos, prensa de negocios, influencers. Quería que fuera el evento del año. Va a ser mi coronación, Mireia, me dijo la noche antes, probándose su smoking frente al espejo de cuerpo entero. Mañana, todo México sabrá quién es Damián Vega. Mañana dejo de ser el yerno de don Rogelio y empiezo a ser yo mismo. Sí, le respondí, planchando mi vestido rojo con cuidado. Mañana todos sabrán exactamente quién eres. Damián decidió invitar a Valeria. Tuvo el descaro de decirme que ella vendría como coordinadora del evento, para asegurarse de que todo saliera bien. Es muy eficiente, amor. Nos quitará peso de encima, dijo, guiñándome un ojo. Me parece perfecto, dije. Me gustaría conocerla mejor. Agradecerle por todo lo que hace por ti. Damián sonrió, pensando que yo era la criatura más ingenua sobre la tierra. No sabía que yo ya había enviado las invitaciones especiales. No sabía que Esteban también estaría ahí, y que yo había preparado una presentación alternativa con el técnico de audio y vídeo, un hombre leal a mi padre desde hace 20 años. La mañana de la gala,
Me desperté con una calma extraña. No había miedo. No había tristeza. Solo había determinación. Fui a mi estudio de restauración. Miré un lienzo rasgado en el que había estado trabajando. Con paciencia, uní los hilos, rellené los huecos. A veces, pensé, para salvar la obra, tienes que cortar la parte podrida del lienzo. Me vestí. Elegí el rojo. No rosa, no blanco. Rojo, sangre. Rojo, pasión. Rojo, peligro. Me maquillé con precisión quirúrgica. Damián entró en la habitación. Se quedó mirándome. Te ves, increíble, Mireia. Pero, ¿no es un poco llamativo el vestido? Pensé que usarías el beige. Hoy no quiero ser beige, Damián. Hoy no quiero ser agua tibia. Hoy quiero que me vean. Él se encogió de hombros, mirando su reloj. Como quieras. Vámonos. No podemos llegar tarde a mi gran noche. Subimos al coche. Él condujo. Yo miré por la ventana, viendo la ciudad pasar, sabiendo que la próxima vez que recorriera estas calles, mi vida sería completamente diferente. La noche de la gala, el jardín de la mansión Montemayor en Lomas de Chapultepec parecía sacado de un cuento de hadas perverso. Luces doradas colgaban de los árboles centenarios, proyectando sombras largas sobre el césped recién cortado. Meseros con guantes blancos circulaban como fantasmas con bandejas de champán Veuve Clicquot. Había un cuarteto de cuerdas tocando Mozart en una esquina, compitiendo con el murmullo de las conversaciones de la élite de la ciudad. Damián estaba radiante. Se movía entre los invitados como un tiburón en un estanque de peces de colores, estrechando manos, soltando carcajadas fuertes, presentando a Valeria a los inversores. La vi de lejos. Llevaba un vestido negro ajustado que disimulaba apenas su vientre de 3 meses. Me miró con esa superioridad secreta de la amante que cree que tiene el poder, que sabe algo que la esposa ignora. Me acerqué a ella cerca de la mesa de sonido. Hola, Valeria, dije. Ella dio un respingo. Qué bonito vestido. Damián me dijo que eres indispensable para la empresa. Ella me miró con una sonrisa falsa, tensa. Gracias, señora Mireia. Solo hago mi trabajo. Damián está muy nervioso, debería ir a calmarlo. Le sonreí de vuelta, una sonrisa que no llegó a mis ojos. No te preocupes, Valeria. Damián va a tener toda la atención que necesita esta noche. Por cierto, cuídate. El estrés no es bueno para el bebé. Su cara se puso blanca como una sábana. Abrió la boca para decir algo, sus ojos buscando desesperadamente a Damián, pero yo ya me había alejado, flotando hacia el escenario como una aparición roja. A las 9 de la noche, mi padre subió al estrado. El jardín se quedó en silencio. Buenas noches a todos, dijo don Rogelio, su voz grave amplificada por los altavoces. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí para hablar de futuro. De confianza. De inversión. Hubo aplausos educados. Damián, de pie a mi lado al pie del escenario, me apretó la mano, sudando de emoción. Mi yerno, Damián, me ha pedido un voto de confianza. Me ha pedido que apueste por su visión. Y después de mucho analizarlo, he tomado una decisión. Damián, sube aquí. Damián subió al escenario, prácticamente levitando. Tomó el micrófono con la seguridad de un ganador. Gracias, don Rogelio. Gracias a todos. Este proyecto, Horizonte Capital, es el fruto de años de sacrificio. Y quiero agradecer a mi esposa, Mireia, por ser mi roca. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Desde abajo, lo miré. Sentí una náusea profunda. Qué buen actor era. Podría haber ganado un Ariel. Y ahora, continuó Damián, quiero mostrarles una presentación de lo que vamos a lograr juntos. Los números hablan por sí solos. Hizo una señal al técnico.
Las luces se atenuaron. La pantalla gigante LED detrás de él se encendió. Apareció el logo de Horizonte Capital. Elegante. Dorado. Damián sonrió a la multitud, abriendo los brazos. El futuro es ahora, dijo. Y entonces, la diapositiva cambió. No apareció un gráfico de crecimiento exponencial. No aparecieron los renders de los edificios futuristas. Apareció una captura de pantalla gigante de WhatsApp. Nítida. Innegable. Damián, el viejo es un idiota. Se tragó el cuento. En cuanto firme, tengo los 50 millones. 2 años más con la aburrida de Mireia y nos largamos a París, bebé. Valeria, ya no aguanto verla. ¿Seguro que no sospecha? Damián, es agua tibia, nena. No tiene idea. Es cómoda, pero desechable. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Pesado. La música se detuvo. Incluso los grillos parecieron callar ante la brutalidad de las palabras. Damián, dándole la espalda a la pantalla, no se dio cuenta al principio. Siguió sonriendo, esperando los aplausos. Como pueden ver en estas proyecciones, empezó. Alguien en la primera fila soltó una risita nerviosa. Luego un murmullo de shock empezó a crecer como una ola. Damián frunció el ceño, confundido por la reacción. Se giró lentamente para mirar la pantalla. Vi el momento exacto en que su alma abandonó su cuerpo. Se quedó congelado, con la boca abierta, el micrófono colgando de su mano inerte. Leyó sus propias palabras. ¿Qué? Balbuceó. Esto es un error. Esteban. Corta eso. Es un hackeo. Pero Esteban no estaba en la consola. Esteban estaba escabulléndose hacia la salida, pálido como un fantasma, sabiendo que el barco se hundía. La diapositiva cambió de nuevo. Ahora era un vídeo. El vídeo tenía un fondo negro, pero el audio era nítido. Era la llamada. Solo la necesito para mantenerme hidratado mientras construyo mi imperio. Luego buscaré el vino. Ella ni siquiera lo verá venir. La voz de Damián resonó en todo el jardín, rebotando en las paredes de la mansión, multiplicando su crueldad. Damián se giró hacia mí, buscando ayuda. Buscando a su roca. Sus ojos estaban desorbitados. Yo subí al escenario. Despacio. Con calma. El sonido de mis tacones sobre la madera marcaba el ritmo de su ejecución. El vestido rojo brillaba bajo los reflectores. Me acerqué a él. Le quité el micrófono de la mano con suavidad. Él no opuso resistencia. Estaba en shock catatónico. Buenas noches a todos, dije. Mi voz no tembló. Era firme, clara, fría como el acero. Damián tenía razón en una cosa. Esta noche se trata de transparencia. Miré a los inversores. Miré a los amigos de Damián. Miré a Valeria, que estaba llorando en una esquina, rodeada de miradas de juicio. Damián quería su dinero. Quería el aval de mi padre. Quería usar mi herencia, la casa de mi abuela, para financiar su nueva vida con su amante embarazada. Señalé a Valeria. Un grito ahogado recorrió la multitud. Los flashes de los fotógrafos empezaron a dispararse. Damián intentó hablar, intentó agarrarme el brazo. Mireia, no. Amor, es un malentendido, podemos hablar en casa. Mi padre apareció de la nada, poniéndose entre Damián y yo como un muro de granito. No toques a mi hija, gruñó don Rogelio. Yo continué. Querías un plan de 3 años, Damián. Querías salirte con la tuya. Pero olvidaste la regla básica de los negocios, nunca subestimes a tu socio. Y nunca insultes la inteligencia de la mujer que te sostiene. Hice una señal. La pantalla cambió una última vez. Apareció el documento legal que él había firmado hacía 2 días.
La cláusula de infidelidad resaltada en amarillo brillante, ampliada para que todos la leyeran. Este es el acuerdo que firmaste hace 48 horas. En él, cedes el 100% de tus acciones de Horizonte Capital a mi nombre en caso de infidelidad comprobada. Y creo que la prueba está ahí, llorando en la esquina. Me acerqué a él hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros. Pude oler su miedo, su sudor frío. Felicidades, Damián. Acabas de hacer la peor negociación de tu vida. No puedes hacerme esto, susurró, con lágrimas de desesperación en los ojos. Soy tu esposo. Te amo. Eras mi esposo, corregí. Ahora eres solo un mal activo que acabo de liquidar. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. Y deja las llaves del BMW en la mesa. Está a nombre de la empresa. Y la empresa, ahora es mía. Dejé caer el micrófono. Tú. El sonido resonó como un disparo. Me di la vuelta y bajé del escenario. Mi padre me esperaba al pie de la escalera. Me abrazó. Sentí su fuerza, su orgullo. Detrás de mí, el caos estalló. Damián gritaba, tratando de explicar lo inexplicable. Los inversores se iban, indignados, rompiendo relaciones allí mismo. Los meseros recogían las copas. La fiesta había terminado para Damián. Para mí, mi vida acababa de empezar. Los días siguientes fueron una carnicería legal, pero yo la observé desde la barrera, intocable, protegida por mi padre y mi equipo de abogados. Damián intentó pelear. Por supuesto que lo hizo. Su ego no le permitía aceptar la derrota total. Contrató a un abogado penalista barato, alegando que yo lo había coaccionado, que el vídeo era ilegal, que el contrato era abusivo. Pero no tenía dinero. Sus cuentas personales estaban congeladas porque yo había iniciado el proceso de divorcio esa misma mañana por adulterio. Sus inversores, furiosos por el escándalo público y el uso indebido de fondos, las facturas de Tiffany y los viajes que mostré a la junta directiva, lo demandaron colectivamente por administración fraudulenta. Valeria intentó contactarme una vez. Me envió un mensaje largo por Facebook, lleno de excusas y victimismo. Yo no sabía que él te hablaba así, él me dijo que ustedes solo vivían juntos por apariencia, estoy sola y embarazada, ten piedad. No le contesté. La bloqueé. No la odiaba. En cierto modo, me daba lástima. Ella se quedaba con el hombre roto, con el bebé de un padre desempleado y con la reputación manchada para siempre. Su castigo era tener a Damián sin el dinero de Damián. 3 semanas después de la gala, nos vimos en el juzgado para la firma final del divorcio. Damián llegó solo. Se veía más delgado, demacrado. Su traje, antes impecable, se veía arrugado. Tenía ojeras profundas. No había rastro del hombre arrogante que se burlaba de mí por teléfono. Se sentó frente a mí. No me miró a los ojos. Mi abogado puso los papeles sobre la mesa. Firma aquí, aquí y aquí, dijo mi abogado con frialdad. Con esto renuncias a cualquier reclamo sobre la casa de Coyoacán, las cuentas conjuntas y las acciones de la empresa, que ahora está en proceso de disolución y liquidación controlada. Damián tomó la pluma. Su mano temblaba violentamente. Me miró a los ojos. Por primera vez, vi arrepentimiento. No sé si era genuino o solo miedo a la pobreza, pero estaba ahí. Mireya, su voz era un susurro ronco. ¿De verdad no significó nada para ti? ¿Todo lo que vivimos? Lo miré. Pensé en los momentos buenos. En las risas. En los abrazos que yo creía reales. Significó todo para mí, Damián. Por eso duele tanto. Por eso tuve que destruirte. Porque mi amor era real, y tú lo usaste como una transacción bancaria. Tú convertiste nuestro matrimonio en un esquema Ponzi. Puedo cambiar, dijo, desesperado. El bebé. Valeria me dejó. Se fue a casa de sus padres en el norte. Estoy solo.
Podríamos. El cambio requiere cimientos, Damián. Tú no tienes cimientos. Solo tienes fachada. Y yo ya no restauro fachadas falsas. Él bajó la mirada, derrotado, y firmó. Cuando salió de la sala, no miró atrás. Caminó encorvado, como un hombre viejo. El visionario, de 34 años, se había ido. Solo quedaba un estafador descubierto. 6 meses después. Estoy sentada en el patio de la casa de mi abuela en Coyoacán. El sol de la tarde filtra a través de las bugambilias, creando patrones de luz y sombra en el suelo de piedra volcánica. Es un lugar de paz. Vendí el anillo de compromiso. Me dieron buen precio por el diamante. Con ese dinero, no me fui de viaje ni me compré ropa. Financié un programa de becas para jóvenes restauradores de arte en la universidad. Me pareció poético, usar el símbolo de una promesa falsa para preservar la verdad histórica y la belleza real. Horizonte Capital dejó de existir. Liquidé los activos, pagué a los acreedores legítimos, la gente pequeña, los proveedores de catering, los floristas que Damián pensaba estafar, y cerré la empresa. El nombre de Damián es veneno en la industria inmobiliaria de la Ciudad de México. Escuché rumores de que se mudó a Guadalajara, intentando empezar de nuevo vendiendo tiempos compartidos a turistas. Un final adecuado para alguien que vendía humo. Mi padre y yo estamos más unidos que nunca. Ya no soy su princesa, a la que hay que proteger. Soy su socia. Me pidió que me uniera al consejo directivo de Grupo Montemayor, no como hija del dueño, sino como consultora de patrimonio y conservación. Tengo mi propia voz, mis propias ideas. A veces, por las noches, cuando la casa está en silencio, todavía siento un eco de dolor. No se borra tan fácil. A veces sueño con la voz de Damián diciendo, agua tibia. Pero luego me despierto en mi casa, mi santuario, y me doy cuenta de que el agua tibia es poderosa. El agua tibia, con suficiente presión, puede cortar el acero. El agua tibia es vida. El agua tibia limpia. Tomé mi teléfono de la mesa. Tenía una llamada perdida de un número desconocido con Lada de Guadalajara. Sonreí. No sentí curiosidad. No sentí nostalgia. Solo sentí indiferencia. Borré el registro sin escuchar el mensaje y bloqueé el número. Soy Mireia Montemayor. Soy restauradora. Y mi obra maestra más grande no fue un cuadro del siglo XVIII ni una iglesia colonial. Fui yo misma. Me rompieron, me quitaron el barniz, expusieron mis grietas al mundo. Pero al hacerlo, me obligaron a reconstruirme con oro en las cicatrices, usando la técnica Kintsugi. Ahora, soy irrompible. Me levanté de la silla, tomé mis herramientas y volví al trabajo. Había mucho que arreglar en el mundo, y yo tenía las manos listas y el corazón libre.